Para instalar la electrónica empezamos conectando los jumpers en las RAMs, en cada uno de los controladores de los motores. En el Arduino Mega le conectamos las RAMs. A cada uno de los 4 drivers les pegaremos el disipador en el chip. Los colocamos en los zócalos de los controladores de los motores X, Y, Z y el extrusor. Colocamos las RAMs en la estructura con tornillos de 30 mm y un par de separadores. Ponemos la cama caliente con tornillos de 35 mm, arandelas y tuercas y los muelles con sus cápsulas. La cama la colocamos con los cables hacia las RAMs. Ponemos un tornillo con una arandela y el conjunto del muelle con sus piezas impresas. Colocamos la fuente con 2 tornillos de métrica 4 de 8 mm. Continuamos con los finales de carrera, fijándolos con tornillos de 16 mm y una tuerca. Colocamos el final del eje X en la varilla superior. Colocamos el final de carrera del eje Z. Y terminamos con el final de carrera del eje Y. Para montar el soporte del extrusor y el ventilador de capa necesitaremos tornillos de 12 y 16 mm. Colocamos el ventilador con la pegatina hacia adentro y lo sujetamos con 2 tornillos de 16 mm y 2 tuercas a la pieza impresa. Con 2 tornillos de 12 mm sujetamos el ventilador a la pieza principal del soporte. Con 4 tornillos de 25 mm y 4 tuercas de presión, sujetamos el soporte del extrusor al carro del eje X. Colocamos el extrusor con su motor en el soporte y conectamos su cable. Ponemos un tornillo de 30 mm con una arandela en el apriete del extrusor. Ponemos una arandela y una tuerca y lo apretamos. Para poner el LCD necesitaremos tornillos de 10 y 20 mm. Ponemos el LCD en su posición en la U que lo sujeta a la estructura y colocamos un tornillo de 10 mm y otro de 20. Quitamos el botón del LCD y lo colocamos en su posición. Lo sujetamos con otros 3 tornillos de 20 mm. Colocamos el conector en las RAMs y conectamos los 2 cables a sus correspondientes conectores. Ponemos una brida en el soporte del extrusor para sujetar los cables. Conectamos el final de carrera del eje Z. Conectamos el final de carrera del eje Y. Y conectamos el final de carrera del eje X. Continuamos conectando los 2 motores del eje Z respetando la posición de los colores que vemos en el vídeo. Conectamos el motor del eje Y. Conectamos el motor del eje X. Y terminamos conectando el motor del extrusor en su conector E0. Conectamos el termistor del JOTEN en la posición T0. Y conectamos en la posición T1 el termistor de la cama caliente. Vamos a conectar el cable de corriente a la fuente de alimentación, fijándonos dónde se conecta la tierra, el neutro y la fase. Conectamos los cables de corriente, el rojo a uno de los 3 positivos y el negro a uno de los 3 negativos. Pasamos los 2 cables hacia las RAMs, sujetándolo con alguna brida al marco. Conectamos en la posición D8 el cable de la cama caliente.
En la posición D9 conectamos el ventilador de capa que viene desde el extrusor. En la posición D10 conectamos la resistencia o calefactor del hot end. En el conector verde de la RAMPS conectamos uno de los cables de corriente que hemos puesto en la fuente, junto con el ventilador de refrigeración del hot end. En los otros dos conectores ponemos el ventilador que refrigera la RAMPS junto con el otro cable de corriente. Ponemos el conector en la RAMPS. Terminamos de montar el ventilador de la RAMPS en las piezas impresas con tornillos de 16 mm y lo colocamos sobre la RAMPS. Ponemos un trozo de espiral recogecables en los cables de la cama. Organizamos los cables colocando más espiral recogecables desde la RAMPS hasta el extrusor.